Vamos a estar estudiando entre este trimestre lo que es el hogar cristiano. ¿Por qué? Porque precisamente no solamente estamos empezando esta obra, también queremos empezarla y llevarla bien, llevarla en que nuestros hogares también participemos de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, vamos a ver primeramente que el texto que vamos a estar utilizando para este pasaje, para este estudio, se encuentra en Salmo 127, 1, el cual dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y es que debemos de comprender que en nuestros hogares, siendo cristianos, tiene que estar Dios de primero ante todo. Tenemos que darle esa prioridad a Dios en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos en nuestros hogares, y poder ver en este sentido que precisamente es el que edifica nuestro hogar. Si Dios no está en nuestros hogares, es lo que vemos que destruye tantas familias alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente se juntan, empiezan a vivir de una manera, empiezan a procrear niños y después ven mucho problema. ¿Por qué? Porque no le han dado la prioridad a Dios que Él merece. Entonces, durante las próximas 13 semanas vamos a estar estudiando varios temas en base al hogar. Siendo la primera clase el día de hoy, respeto a los padres. ¿Qué pasaje nos recuerda acerca del respeto a los padres? Uno que quizás cuando jóvenes se nos recordaba constantemente de que tenemos que hacer como un mandamiento. El mandamiento es honrar a tu padre. ¿De dónde lo encontramos? No me refiero al Antiguo Testamento, me refiero al Nuevo Testamento. Es uno que, por ejemplo, mi suegro solía decirle muchas veces a Jonathan: acuérdate de esto. ¿Cuál es ese pasaje, don Tomás? Va para allá. Efesios 6, 1 al 3. Durante esta mañana vamos a estar analizando este pasaje, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, vamos a estar analizando este pasaje, vamos a estar viendo mucho de lo que involucra este detalle y palabras que forman parte de este detalle. ¿Qué es lo que nos hace ser hijos? ¿Qué entiendo yo por la palabra hijos? ¿Qué involucra ser un hijo? No está tan difícil, pero bueno, vamos a dejar que la Real Academia Española nos los explique. En primer lugar, tiene varias definiciones para esta palabra. Ya no es un solo significado el que encontramos para la palabra hijo. Tenemos primero persona o animal con respecto a su padre. O sea, para mi padre yo siempre voy a ser su hijo. Para mi madre siempre voy a ser su hijo. La hermana Melia para sus padres siempre va a ser su hija. Comprendemos que hay esa relación. Entonces, la primera definición que se nos da de la palabra hijos tiene que ver con la relación con respecto a los padres. Persona respecto al país, provincia, pueblo de lo que es natural. El panameño es hijo de Panamá. Nicaragüense, hijo de Nicaragua. Y hay que alguien diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación, los ticos, hay días que me digan que no soy tico, porque puedo vivir toda mi vida en Panamá, pero siempre tomaré mi patria, es mi nación, y soy hijo de mi patria. Usado como expresión de cariño entre las personas que se quieren bien. ¿Quién no conoce alguna viejita que desde hace muchos años nos dice hijito o hijita? Ya tiene esa relación de cariño con nosotros, no tiene ningún parentesco con nosotros, pero quizás una hermana mayor que ¿cómo está, hijito? Qué bueno verlo. Vemos que se da ese tipo de uso. Una cosa que procede o sale de otra por procreación. Algunos han visto la sábila que está allá afuera y muchos se percatan de que hay unas pequeñas sabilitas. Por ahí dice que son sabilitas. ¿Cómo le dicen? Ah, mira, tiene hijos. Hay uno de los hijos de esa planta. Tenemos ese tipo de frase. También en el cristianismo, en base a lo que la Real Academia Española nos dice, es cuando se escribe con mayúscula, nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos a esa enseñanza de que efectivamente es el Hijo de Dios. No es cualquier hijo, es el del Señor, el de Dios, ¿verdad? Entonces, pues esa verdad que se escribe con mayúscula. Básicamente, descendientes. Es otra de las definiciones. Así mismo sale en el diccionario. Descendientes. ¿Qué involucran descendiente? Bueno, involucran que desciende de una persona o de un animal. Pero incluso a nuestros niños les enseñamos un corito que dice, nosotros no descendemos del mono. La evolución quiere estar enseñando eso. Y Darwin y su teoría de evolución dice que descendencia con modificación.
Dice que la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a unas nuevas especies y comparten un ancestro común. Pero hermanos, si yo agarro a un chihuahua y lo mezclo con un Doberman, yo no estoy creando una nueva raza, no estoy creando un nuevo tipo de animal, es simplemente un perro. Pero ahora puedo llamarle que le llame Chiverman o Doguagua, no sé, pero el detalle es, sigue siendo un perro. Darwin no pega en esa, por más que la evolución trate de enseñarnos, por más que trate de decirnos que hemos ido mejorando con el tiempo. Si yo mezclo un hombre con una mujer, va a salir un hombre o una mujer como producto de ese matrimonio, de esa relación. Pero vemos que desciende de una persona o de un animal, un cachorro, por eso mencioné, el cachorro de un perro siempre va a ser un perro, no importa las razas que se mezclen, va a seguir siendo un perro. Un ser vivo que desciende en línea directa de otro. Entonces vemos que el término hijos involucra eso. Yo desciendo directamente de alguien más. Ya, hay alguien por encima mío. Proceder por natural propagación de un mismo principio, persona común, que es la cabeza de la familia. Entonces es la parte en la que podemos comenzar a comprender por qué se me ordena que debo respetar a mis padres, que debo honrar a mis padres. Es porque ellos son mi cabeza. Ya, cuando yo formo mi hogar, yo formo la cabeza de mi hogar. Pues mientras tanto están mis padres ahí. Cuando vemos el estudio bíblico del término hijos, como aparece en Efesios 6:1, vemos que hay dos términos en el Nuevo Testamento que enseñan o son traducidos como la palabra hijos. El primero de ellos es huíos o juíos y significa primariamente la relación de la descendencia con el progenitor. Alguien que lea Juan 9, 18 al 20 para ver el uso de esta palabra. Juan 9, 18 al 20. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís, que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Entonces vemos que en este pasaje se utiliza el término judíos involucra esa relación. Ya, está viendo la relación, bueno, yo reconozco a ese joven como mi hijo y ese joven me reconoce a mí como su padre. Vemos esa relación, el término, cómo se utiliza en ese pasaje. Alguien que lea Hebreos 12, 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Par de palabras fuertes, ¿verdad? Pero lo que nos muestra es esa relación padre-hijo. Tiene que haber disciplina, tiene que haber respeto. Si yo le solicito a Jonathan o le ordeno a Jonathan, mejor dicho, que haga algo, es mejor para él que lo haga, ¿verdad? Porque puede haber una repercusión en base a lo que no haga, o puede sentarse en una dificultad en ese tipo de sentido. Pero vemos que este término es directamente con la relación entre las personas. Más el otro término, y es el que se utiliza en Efesios 6:1, es el término tecnón, que literalmente significa niño. Y vemos que es utilizado en ese pasaje y en todas las Biblias en español fue traducido como hijos. Algo que difiere con las Biblias en español, en inglés, en otros idiomas, en los que hace la distinción entre lo que es un niño y lo que es un hijo. Incluso el diccionario por Vine dice, el uso del término tecnón da prominencia al hecho del nacimiento. Esta palabra es que es un niño, significa es hijo mío, es parte mío, viene de mí, en tanto que judíos destaca la dignidad y el carácter de la relación. Si es mi hijo, lo reconozco como tal, está la relación, más no necesariamente tiene que ser nacido mío, ¿verdad? Porque hay muchos que quizás han crecido en un hogar en el que los crió otro padre. Ahí están los que también han sido adoptados. Y eso no quita esa relación de que hay un respeto hacia esa persona que se ha hecho cargo de mí. ¿Le quita esta explicación valor al pasaje en estudio? Porque si decimos que el término tecnón es solamente niños, entonces alguien puede tratar de arreglar la situación de que, obedecer a nuestros padres es solamente para cuando somos niños. Ya cuando soy adulto no tengo que obedecer ni honrar a mi padre.
Hay personas que piensan así y hay personas que van a verlo de esa manera. Sin embargo, vamos a ver otro uso de la misma palabra y vamos a pensar o vamos a ver y meditar si le quita algún peso a lo que estamos estudiando en este momento. Y es 1 Juan 3, 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El pasaje nos está diciendo que no simplemente somos adoptados por Dios. Cuando entramos en esa relación somos creados por Él. Somos parte ya, tenemos esa relación, si se puede decir, sanguínea con el Padre. Es lo que el pasaje nos está diciendo. A través de nuestra obediencia a Jesucristo no solamente se nos adopta, sino que se nos acepta no solamente como la creación que en algún momento estuvo mal, sino como el verdadero Hijo de Dios. Y se nos dice hermosamente que cuando Él se manifieste es que sabremos realmente cómo se verá y cómo nos veremos nosotros. Porque esta piel simplemente es una sola piel, pero el espíritu que tenemos, el alma que tenemos, tiene un valor sumamente importante para Dios. Y entonces podemos ver que si alguien trata de disminuir el efecto de Efesios 6.1 que dice niños, vemos que realmente esa relación de amor, de afecto que hay con un padre. ¿Por qué se nos ordena honrar a nuestros padres? ¿Por qué se les suele dar una orden a un empleado? Si al hermano Jairo, por ejemplo, le dicen que tiene que entrar a las 9 de la mañana, ¿por qué le tienen que recordar eso? Porque puede ser que si no le dicen a qué hora entra, usted a qué hora puede llegar. Puede que llegue antes, puede que llegue más tarde. Pero eso mismo pasa con la Biblia. Muchos mandatos que se nos dan parecen a veces como, eso no hace sentido, si eso es sentido común, alguien tiene que saber que tiene que honrar a su padre. Pues si la Biblia nos lo recuerda, es porque a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Entonces tenemos ese sentido de que, ¿por qué se nos ordena honrar a nuestros padres? Primeramente el término honrar, también del griego, es el término timao, aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y su significado literalmente es fijar valoración, reverenciar, de acuerdo con James Strong en su diccionario, o fijar valor, poner precio en el diccionario de William Binet. Entonces, tenemos esta situación de que ese honrar es darle un valor, darle precio, darle un peso, darle un precio a este tipo de cosas. Vamos a ver algunos pasajes en los que se utiliza para poder comprender mejor el término de honrar. Leamos Mateo 27, 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Gracias, hermana. Vemos en este pasaje, primero, una aclaración. Por general, Mateo, cuando escribe, no menciona el nombre de los profetas. Por ejemplo, siempre dice, como escribió el profeta, o como dijo el profeta. Se dice que es el escriba, a la hora de pasar este texto, o en la generación, que se agrega el nombre Jeremías. La otra opción que se habla es que se dice que en el griego, o en los manuscritos en los que aparecía el nombre, que ahora en nuestras Biblias aparece como Jeremías, hay un par de letras que difieren entre Jeremías y Zacarías, que es realmente el texto donde sale este mandato, o este texto, Zacarías 11, 12 al 13. Pero vamos a prestar principal atención a que dice el pasaje, precio del apreciado según precio puesto. Es lo que leemos ahí, Mateo 27, 9 al 10. Ese es precio puesto. Es lo mismo, la misma palabra que honrar. Entonces vemos que según es honrado por los hijos de Israel, ya, según lo que es valorado, lo que es tomado en cuenta por los hijos de Israel, que se le dio ese precio y se pagó por eso, y sabemos que este es el evento de lo que se le pagó a Judas por vender a nuestro Señor. Leamos Juan 8, 48 al 50.
Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Jesucristo está dando una respuesta, está diciendo, en primer lugar, le doy valor a lo que mi Padre ha dicho. En segundo lugar, ustedes no están valorando lo que yo les estoy diciendo. Pero allá ustedes, prácticamente lo que está diciendo en el sentido de que el que busca y juzga, allá tendrá su recompensa. Pero vemos que Jesucristo está haciendo hacer, valoren a mi Padre y valórenme a mí, que soy de mi Padre. Ciertamente a nadie le gusta que le ofendan a sus hijos, ¿verdad? Y tampoco nos gusta que nos ofendan a nuestros padres, ¿verdad? Puede ser que mi padre sea la persona más mala que ha habido en el mundo, pero cuando alguien dice algo contra él, espérese, yo puedo decirlo. Y ahí fallamos, ¿verdad? Porque el mandamiento dice que los honremos nosotros mismos. Pero se da ese tipo de situaciones. Juan 5, 21 al 23 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estamos viendo en este pasaje la importancia que le debemos respeto, le debemos valor, le debemos reverencia a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre. Y vemos que es el mismo término que se está utilizando en el pasaje para honrar a nuestros padres, darles ese valor, esa importancia a ellos. Y hemos visto que tanto Mateo como Juan usan la misma palabra que utilizó Pablo. Pero vamos a ver un pasaje que nos da la importancia de por qué debemos de honrar a nuestro Padre. Y proviene de las palabras de nuestro Señor. Leamos Mateo 15, 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es que ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Palabras similares utiliza Marcos, en Marcos 7, 10, bueno, 9 al 13, pero en el versículo 10 en particular se nos hace saber que lo que Mateo dice que dijo Dios, Marcos dice en lo que está escrito por Moisés, porque dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Vemos que este es el mandamiento que los judíos debían de seguir. Y sin embargo, los fariseos y todos los grupos que dirigían a los judíos decidieron cambiar eso. Básicamente el texto lo que dice, bueno, si tú das esta ofrenda, ya estás cubierto, puedes hacer lo que quieras con tus padres. Es lo que está diciendo el texto. Y Jesucristo le está diciendo, ustedes están apartados de la verdad. Ustedes no están siguiendo el mandamiento. Quieren prohibirme a mí hacer este tipo de cosas porque quieren mandar sus tradiciones por encima de lo que es la palabra de Dios. Entonces, luego que Jesucristo justifica y nos da claro aviso de que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Leamos Marcos 10, 17 al 20. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Gracias, hermano. Tenemos entonces aquí que Jesucristo, a este hombre que se le acerca preguntándole qué necesita para ganar esa recompensa, poder ser salvo, para heredar la vida eterna, Él le responde con los mandamientos. Él le hace recordar, guarda los mandamientos, sigues estos, y no dejó por fuera el de honrar a padre y madre. Sabemos que tenemos esa importancia de honrar a padre y madre, y sabemos la respuesta que este hombre le da, de que yo he hecho eso. ¿Y qué le dice Jesús después de eso? Bueno, bien haces en este sentido. Ahora bien, si quieres seguir ganando la vida eterna, o que poder continuar hacia eso,
deja todo y ven conmigo. Y fue donde el hombre decidió, yo no sigo, ¿verdad? Y eso le causa dolor a este hombre porque mantuvo los mandamientos, más ese detalle que Jesucristo les pide, ven conmigo, él no pudo llevarlo a cabo. Pero vemos que nuestro Señor hace referencia a lo que es Éxodo 20:12, que es donde está el mandamiento escrito por Moisés de honrar a padre y madre. Hay actitudes que afectan el respeto hacia nuestros padres, ya sea por parte de nuestros padres o por parte de nosotros. Hay situaciones que nos hacen caer en situaciones, perdón la redundancia, situaciones que nos hacen caer en momentos en los que desafiamos ese mandamiento que Dios nos da. La primera de ellas que vamos a estudiar brevemente es la arrogancia. Alguien que lea Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay veces que nuestros padres son tan soberbios que no van a aceptar cuando quizás se equivoquen, ¿verdad? Y causa que entonces nosotros le perdamos respeto a ellos. Pero también a veces nosotros nos creemos más grandes que nuestros padres, especialmente cuando empezamos en nuestra adolescencia o cuando ya nos independizamos y creemos que podemos faltarles el respeto porque yo tengo más que ellos. El pasaje, tal como Salomón dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cada vez que nos enaltecemos, y recuerdo que eso estudiamos en Vista Hermosa el año pasado, para los que están en la mañana, recuerdo que mencioné acerca de la arrogancia es como el sapo que se sopla. ¿Qué hace un sapo cuando se sopla? Tratar de verse más grande, tratar de causarle más bien temor a ese depredador que quiere atacarlo. Entonces, cuando nos llenamos de soberbia, de arrogancia, de orgullo, empezamos soplando, que nos creemos tan grandes, que como el Salomón dice, antes de esa caída, ya, me soplé tanto que cuando me desinflo la caída va a ser tan dura que va a causar eso. Como hijos no podemos faltarle respeto a nuestros padres en ese sentido. Debemos de comprender que gracias a ellos estamos. Dígame, hermano. Hay un pez. El pez globo. Cuando usted le rasca la barriga, él se sopla. Y si sigue rascándolo, no aguanta y se revienta. Aquí le llamamos barrigón, una cosa así. Bueno, ese no lo conozco, pero está bueno, pues igual un ejemplo válido, ¿verdad? Porque recuerdo que esa vez en esa clase había compartido un pequeño video de cómo ese sapo se soplaba y sonaba como un pitito, como que del enojado que estaba, soltaba ese sonido, pero más daba risa. Por el forma de que estoy enojado, pero el sonido que hacía no demostraba ese enojo. O demostraba, aquí míreme qué grande soy. Entonces, tenemos la situación. Como hijos, debemos de comprender, nuestros padres son importantes. Gracias a ellos estamos aquí. Y es que el detalle, y precisamente una pregunta que puedo hacer, ¿quién de nosotros son padres? De los que estamos aquí, ¿quiénes somos padres? Levanta la mano. Ahí no veo, hay dos que no son madres, parece. Pero tengo dos allá que sé que no son madres, pero ahora ven quiénes son hijos. Todos. Ya, no hay forma de evitar eso. Alguien se encargó de que nosotros llegáramos a este mundo. Entonces de ahí que es importancia que respetemos a nuestros padres, porque quizás no tengan la oportunidad de tener la experiencia de ser un padre hoy en día, o una madre, pero si tengo mis padres a mi madre. Y si, por ejemplo, en mi caso, mi mamá que murió el año pasado, me hace falta y todo, pero comprendo, ella tuvo su momento y pude disfrutar de ella, pero se comprende que en teoría lo normal es que los padres se vayan antes que los hijos. ¿Ya? Pero ciertamente para cualquier hombre o mujer que pierde un hijo, es doloroso porque toda su vida se pasa recordando ese evento. Más como hijos recordamos, bueno, mis papás tenían que irse antes que yo. Espero no irme antes, pero mis papás, comprendemos por edad y todo eso, es parte del proceso que Dios nos ha dado. Pero recordemos no ser arrogantes. Como padres, no pretendamos de que somos más grandes que nuestros hijos. Tenemos la autoridad que Dios nos dio. Pero eso no nos permite hacerles saber a ellos qué mal estás tú porque yo soy mejor que tú. Es la parte en donde afecta grandemente este sentido. El egoísmo. Leamos Filipenses 2, 3 al 4.
Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias, hermano. Vemos aquí primero que dice, lo que hagamos no puede ser por contienda. ¿Qué involucra contienda? Pelea, ¿verdad? Riña, estar una competencia que no es sana. O por vanagloria, que acabamos de tocar, ese orgullo, la soberbia, la arrogancia. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No significa que yo me sienta y que pobrecito yo, todos son mejores que yo. Lo que significa es, bueno, quizás yo sea bueno en esto, pero puedo pensar y debo de pensar que mi hermano es mucho mejor que yo en esto. Y por eso no tengo que soplarme, como hemos mencionado. No mirando cada uno por lo suyo propio. Y es aquí donde vemos entonces el detalle de ese egoísmo. No mirando cada uno por lo mío, sino cada cual también por lo de los otros. No se trata que envidie lo que los demás tienen. Se trata que pueda comprender, ellos también tienen el derecho, ellos también tienen esa oportunidad. Hoy la tengo yo, mañana la tendrá él. Si mañana el hermano Jairo consigue un carrazo, yo no tengo que ponerme de que yo necesito un carro mejor. No se trata de eso. Entonces vemos que tanto el egoísmo como la envidia entran en esta situación. ¿Qué recordamos del hijo pródigo? ¿Qué ocurrió con el hijo pródigo? Se puso celoso. Ese fue el hermano. Pero en lo que es el egoísmo, el hermano también tiene parte de egoísmo, pero originalmente, ¿qué pasa con el hijo pródigo? ¿Qué hace él? ¿Qué le pide a su padre? La herencia. La herencia, ¿por qué? Porque quiere disfrutarla. Él quiere irse ya. Él quiere, eso es mío y yo no quiero compartirlo con nadie más. Yo quiero irme y disfrutar eso y ver cómo me va. Pero tristemente, así como mencionamos la parte de la arrogancia, también él se cayó de su nube y le tocó aceptar, me he equivocado. ¿Y a quién vuelve? No vuelve donde el amigo, no vuelve donde el vecino, vuelve a su padre. Reconoce incluso que ha pecado ante Dios y ante su padre. Es de saber, discúlpame, padre. Vemos entonces que su egoísmo en ese sentido de que me quiero ir a hacer mi vida y desperdiciar lo que es mío, causó toda esta situación. Vamos ahora a ver lo que es la ignorancia. Porque, bueno, antes de la ignorancia, ¿cómo afecta el egoísmo en la relación padres e hijos? Ya, si yo veo que mi padre está en necesidad y yo no le quiero dar. Si mis padres ven que yo estoy en necesidad y no me quieren dar. Nuestro Señor nos dijo que qué padre le da una serpiente en vez de un pescado a un hijo. Pero no me acuerdo la otra parte que tenía que como una roca, ¿verdad? ¿Cómo le decía, Tomás? Ya. ¿Quién le da una roca a un hijo en lugar de un pedazo de pan? Un padre tiene ese consentimiento y el mismo Señor nos dice, si ustedes que son malos no hacen eso con sus hijos, mucho menos Dios lo hace con nosotros. Entonces vemos que hay una cooperación en la familia. ¿Ya? El hijo no puede ser egoísta de que ustedes tienen que darme a mí todo. Ahí es donde nos equivocamos grandemente en esta generación nueva. Queremos darle todo a nuestros hijos. Queremos darle cuanta cosa nosotros no tuvimos porque pobrecito él se lo merece y yo no pude. Y entonces ¿qué creamos? Malcriados. Personas egoístas, personas que solo piensan en ellos, personas que solamente quieren recibir y recibir y recibir y ni siquiera piensan en trabajar por ello. Pero mucho de este problema precisamente tiene que ver con la ignorancia. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nuevamente palabras fuertes. La ignorancia. No se trata de que yo no sé cómo poner un clavo, o cómo limpiar una mesa, o cómo preparar un platillo delicioso. Se trata de la ignorancia de la palabra de Dios. Este pueblo en ese momento se había apartado tanto de Dios que dejó de estudiar su palabra. Y el pasaje nos lo dice, tú ni siquiera has estudiado, también me olvidaré de tus hijos. Entonces, tenemos el detalle de cómo podemos exigirle a nuestros hijos que vivan una vida cristiana, o que sean buenos cristianos, o que llegue el momento que cuando tengan la edad suficiente se conviertan en cristianos, si nosotros no estudiamos, si nosotros no tenemos el argumento. ¿Cómo podemos hacerles saber a nuestros hijos que hay un mandamiento que dice que honre a padre y madre, que se encuentra en Efesios 6:1-3, si no me lo sé?
¿Cómo puedo recalcarle a mi hijo, yo necesito estudiar y ver que así como yo estudio la palabra de Dios, tú también tienes que estudiarlo, ¿verdad? Muchos, como menciono, provenimos de lugares que no eran cristianos. Era más difícil tener esa formación. Pero ahora que lo somos, sabemos cómo debemos de guiar a nuestros hogares, cómo debemos de educar a nuestros hijos. Proverbios 22:6, ¿quién no sabe? Que lo recite. Instruye al niño. En su camino, en cuando fuere vieja, no se apartará de él. Ahorita tenemos la bendición de que, bueno, a pesar de que es un espacio chiquito, se le está dando clase a los niños. Pero no es la responsabilidad de la hermana que da la clase solamente. ¿Qué sirve para Jairito? Y no estoy tirándolo ¿verdad? Pero el ejemplo que funciona es, ¿de qué le sirve a Jairito venir los domingos a estudiar con la hermana Jackie o la hermana Elizabeth o cualquiera de las hermanas que dé esa clase si en su casa no escucha Biblia? O sea, él se va a acordar y le va a gustar porque los niños por ejemplo salen contentos de la clase. Pues si en su hogar no lo ven, si en su hogar no ven el ejemplo, después cuando son adolescentes, pero es que ¿por qué no me quiere obedecer? ¿Por qué no me quiere respetar? ¿Por qué no vive la vida cristiana si desde niño va a la iglesia? Pues es que precisamente 1 hora a la semana no es suficiente, ¿verdad? Él necesita aprender más. Asimismo, Jonathan necesita aprender más, nosotros necesitamos aprender más. De ahí que 2 Pedro 3:18 nos dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento. Debemos seguir adelante trabajando en estudiar y desarrollar ese conocimiento de la palabra de Dios para que podamos darle respuesta a las personas cuando tengan preguntas. ¿Se imaginan qué feo es salir a la calle, que usted es cristiano, usted se reúne en esa congregación? Ay, ¿y qué necesito para estar ahí? No sé. ¿Y dónde en la Biblia dice lo que usted está haciendo? No sé. Se ve mal. No solamente porque yo quedo mal, me refiero como persona, sino porque nuestro Señor queda mal y ustedes dicen ser los cristianos. Y ustedes dicen saber la palabra de Dios. Entonces tenemos el tipo de situación de que necesitamos estudiar y ponerle en práctica lo que aprendemos de la palabra del Señor. La desvergüenza es otra parte importante. Y estudiamos este pasaje cuando estuvimos hablando acerca de modestia hace un par de semanas, en los jueves por la noche. Jeremías 6:15 al 16, alguien que lo lea, por favor. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué actitud tiene este pueblo? Acabamos de hablar de que muchos se perdieron por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Mas estos tienen una actitud totalmente déspota, totalmente sin importancia. Tal como decimos, esa desvergüenza. A ellos no les importa ser el pueblo de Dios. Para ellos es cualquier cosa. Tristemente, quizás hayan cristianos que viven de esa misma manera. Yo ya me bauticé, voy al servicio, ofrendo, tomo la cena, me voy, sigo viviendo mi vida como me da la gana. No tengo vergüenza, ¿verdad? Pero vemos que Jeremías está diciéndonos en este caso, estas personas caerán y muchos de nuestros hermanos caerán. La Biblia también nos dice que hay muchos que andan entre nosotros que dicen ser ovejas, pero son lobos realmente disfrazados de ovejas. Tenemos ese tipo de situaciones, tenemos ese tipo de problemas, pero más feo, y que perdón que me exprese así, pero lo veo más feo desde el punto desde el hogar, de que yo no tenga esa vergüenza de demostrarle a mi hijo, yo soy cristiano y tú tienes que ser cristiano como yo. Tienes que aprender lo que yo hago, tienes que aprender lo que yo veo, no porque yo lo haga, sino porque es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo puedo esperar respeto de mi hijo si yo no soy el ejemplo que él debe de seguir? ¿Cómo puedo continuar y trabajar de esa manera, con esa desvergüenza que estamos mencionando, de que Dios nos dice, no haga esto, yo lo hago. No vaya por este camino y yo lo hago. ¿Qué ganancia puede haber para mi hijo que después cuando yo sea un adulto, él venga y me tire eso en cara? Tú decías ser cristiano, decías esto y esto y esto y esto, y ahora esperas que yo lo haga. ¿Por qué tú me des esa enseñanza? No me la diste, ¿verdad? Tenemos esa situación, pero sin embargo el mandato de respetar y honrar a nuestros padres está allí. Y responsabilidad. Leamos Génesis 18 al 19. Perdón, Génesis 18, versículo 19.
porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿A qué edad fue Abraham padre? A los 90. 99 creo, ¿verdad? 99, 100. Y Sara fue madre como a los 90. Ya, nosotros no estamos ninguno cerca de esa edad. Bueno, hay uno que está por allá más cerca que nosotros, pero no creo que mi suegro quiera empezar ahora a tener hijos, ¿verdad? Abraham fue un hombre justo y no podía tener hijos. Y sin embargo, ¿qué significa el nombre Abraham? Padre de muchas naciones, ¿verdad? Tuvo un solo hijo. Bueno, tuvo uno antes, pero no fue el hijo en base a la promesa. Las escrituras enseñan eso. Eso fue si se puede decir, una travesura en base a lo que la esposa le pidió para tratar de cumplir lo que Dios dijo. Pues Dios dijo, eso no fue lo que yo prometí. Va a tener un hijo con ella. ¿Y ella qué hizo? Se rió, ¿verdad? Y por eso el niño, ¿cómo se llamó? Isaac. Involucra risa, ¿verdad? O sonrisa, o reírse. Entonces, tengo la situación de que esta mujer no creyó y sin embargo Dios cumplió la promesa. Un hijo solamente, pero se convirtió en el padre de todas las naciones. Porque después viene Israel, después vienen todas las promesas y todo lo que Dios nos ha comandado, nos ha enseñado. Pero, si Abraham no hubiese sido responsable, Dios no le hubiese dado esa gran misión, o ese gran derecho como acabamos de leer. Estamos viendo... Yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí. Es un hombre responsable, es un hombre con autoridad. Sabe que su hijo va a seguir la senda correcta. Dios está afirmando eso. Puede decir Dios lo mismo de nosotros. Que cuando mi hijo me hace un berrinche, yo le compro un juguete para que deje llorar. Hemos fallado en eso. Nos hemos debilitado en esa parte. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, o tal vez nosotros fuimos a ese mismo tipo de caso, arregle su cuarto o no ve televisión? Pero a los 5 minutos le hemos visto televisión y más bien él es el que nos grita a nosotros porque él es el que tiene autoridad sobre nosotros. Tenemos que enseñarle responsabilidad a nuestros hijos por el ejemplo y ellos también tienen que saber que deben de ser responsables, no solamente por el ejemplo, pero por lo que hacemos y por lo que vivimos. Para ir resumiendo este estudio y ir terminando, en lo que hemos estudiado esta mañana acerca del respeto a los padres, en primer lugar vemos que la palabra de Dios nos recuerda que debemos, no es opcional, debemos, es una orden, respetar y honrar a nuestros padres. Asimismo, debemos de buscar que nuestros hijos nos honren y nos respeten, dándoles un buen ejemplo. Ser hijos va mucho más allá de simplemente ser descendientes, y lo mencioné. Hay muchos matrimonios que llegamos a conocer en Estados Unidos que no han podido procrear, pero han podido adoptar niños o niños y los han criado dentro de su hogar. Y esos niños son más agradecidos que quizás un hijo de sangre, por así decirlo, porque ven el esfuerzo y el sacrificio que hacen para cuidar de ellos. Al honrar a nuestros padres, gozamos de una gran bendición. Eso es lo que dice el pasaje, Efesios 6, 1 al 3. Nos dice más bendiciones que vamos a mencionar en unos minutos. Este mandamiento, como vimos, trasciende el Antiguo Testamento. No es un mandamiento que quedó olvidado en el Antiguo Testamento, sino que incluso el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, más bien lo fortalecen, más bien nos recalcan. No se olviden de honrar a sus padres. No se olviden de darle lo que ellos merecen. El pasaje de obedecer a vuestros padres en el Señor, y hemos mencionado muchas veces. No se trata de que si Jairo le pide a Jairito que haya comprado un paquete de cigarrillos, Jairito tiene que obedecerlo. Por más respeto y honra que tenga su padre, Jairito debe comprender, eso no es bueno, no es algo correcto. ¿Ya? En el mismo momento, por ejemplo, si mi papá en este momento me pide que yo haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, yo no estoy deshonrándolo ni respetándolo por no hacer lo que él me pide que va en contra de Dios. Al contrario, tengo que educarlo y prepararlo en que él sepa, eso va en contra de la voluntad de Dios, yo no debo de hacer eso. Vemos que hay una fortaleza en el Nuevo Testamento acerca de este mandamiento. ¿Qué precio le pondríamos a nuestros padres? ¿Qué podrían decir mis papás? ¿Qué precio le doy? Pero precisamente honrar es darle un precio, ya, un precio grande. ¿Cuánto me vende Jairito? Hay algunos allá afuera que están en el mundo que se lo regalo, lléveselo. Me estorba mucho, lléveselo, que lo cría alguien más. ¿Pero cuánto me lo vende, hermana? No,
¿Y el que viene en camino? Menos. ¿No? Me acuerdo que habíamos bromeado una vez de que si eran gemelos, usted se quedaba con uno y yo me quedaba con otro. Pero ciertamente, si yo sido gemelos, estoy seguro que no me dan a ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuestros, ¿verdad? Tienen un valor que realmente no puedo valorarlo. No puedo darle un número a ese sentido. No puedo ponerle un precio a mi hijo. De esa misma manera no puedo ponerle un precio a mi padre. Por más malo o malo que haya sido, tengo que comprender, gracias a ellos estamos en este mundo y gracias a ellos tenemos la oportunidad de que quizás en algún momento escuchamos el Evangelio, haya sido por ellos o por alguien más, pero estamos en el mundo y podemos seguir adelante por ese precio que es tan grande para nosotros. Hemos visto que esas actitudes, la arrogancia, la responsabilidad, la ignorancia y todo eso afectan en ambos bandos, porque ¿cómo yo puedo esperar respeto de alguien a quien yo no le he mostrado respeto? Pero siempre y sencillamente recordamos, hay una autoridad por encima. Mencionamos que parte de la definición de ser descendiente es, vengo de alguien que es la cabeza de familia. Y este punto debo respetar, no solamente cuando soy niño, sino cuando también soy adulto. Valoremos lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Corrijamos lo que no hacemos bien, tanto como hijos como padres. Ya, hoy en día soy padre y sé que me estoy equivocando, debo corregir eso. Asimismo, tengo mis papás vivos, aún tengo la oportunidad de corregir cosas que no había hecho. Si tuve un problema con ellos, hablar con ellos y resolverlo. Hay una gran ganancia al honrar a nuestros padres. Nos irá bien, es la palabra de Dios, no es mi palabra. El pasaje lo dice, nos va a ir bien y tendremos una larga vida. Y se me olvidó que puse la alarma acá. Es una buena señal porque indica que ya estamos terminando la clase. Parece que no encontré el teléfono. Entonces, con eso concluimos el estudio de esta mañana y ciertamente les agradezco por su tiempo. Vamos a tener un pequeño receso de 15 minutos y a las 10:30 entonces empezaríamos con el servicio de oración. Pero si hay alguna pregunta, háganmela saber. Si hay una ahorita, si no la mandan en la semana. Y para la otra semana entonces tendríamos el estudio en la unidad del hogar. Bueno, siendo esto todo, Dios les bendiga grandemente y que tengan un gran día, hermanos. Amén. Amén.